Bueno, como decía antes, el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy está en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. マルコによる福音書4章35節から41節です。Y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残しイエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないかと互いに言った。Bueno, esta historia tiene lugar en el lago de Genesaret o mar de Galilea, y aunque el pasaje no menciona el nombre de dicho lago, podemos estar seguros de que esta historia se dio allí, puesto que Jesús comenzó su ministerio en la ciudad de Galilea. Así lo dice Marcos en los primeros capítulos de su evangelio. これはゲネサレット湖とも呼ばれるガリラヤ湖という場所で起こった出来事です。この箇所に湖の名前は出てきませんが、主イエスがガリラヤの町で宣教を始められたことから、この奇跡がガリラヤ湖で行われたことは確かであると言えます。マルコの福音書1章に書かれていることです。Y este lago que está rodeado de colinas, al cual se le llama Mar de Galilea, precisamente por eso, porque allí se producen tempestades muy grandes debido a su ubicación geográfica. Y es un lago de agua dulce que está ubicado a unos 200 metros sobre el nivel del mar. 丘に囲まれたこのガリラヤ湖は淡水湖であり、その地理的条件から嵐が発生しやすくなっています。また海面下200メートルに位置する世界で最も低い湖でもあります。Jesús es el Dios encarnado, y una prueba de esto lo tenemos en el milagro que veremos en el pasaje de hoy. イエス様は人となられた神であり、今日これから読む箇所に書かれた奇跡はそのことを表しています。Así que rápidamente vayamos al versículo 35 y 36. 35節と36節を見ます。Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. さてその日夕方になるとイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで彼らは群衆を後に残し、イエスが船に乗っておられるまま乗り出した。他の船も一緒に行った。Este pasaje nos dice que Jesús despidió a la multitud y que subió a la barca tal cual. Es decir, no tuvo tiempo de descansar y probablemente ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa o algo por el estilo. この箇所では主イエスは群衆を後に残し、そのまま船に乗られたとあります。つまりゆっくり休む暇もなく、船に乗るための着替えなどもできなかったのでしょう。También dice que otras barcas lo siguieron. Podemos darnos cuenta de que Jesús atraía a las personas. La gente quería seguir escuchándolo. また他の船も一緒に行ったとあり、イエスが人々を引きつける存在であったこと、また
群衆がイエスの話をもっと聞きたいと思ってついていったことが分かります。Otra cosa que podemos observar en este pasaje es que Jesús no solamente da la orden de ir al otro lado del lago, sino que Él está junto con los discípulos. No les dice, vayan ustedes primero que yo voy a ir después. No, no, no. Él está junto con ellos. この箇所からもう一つ分かることは、湖の向こう側に行くようイエスは弟子たちに命じられたのではなく、主は弟子たちと一緒に行かれたということです。あなた方は先に行きなさい、私は後から行くからとは言っておられないのです。Y algo que podemos aprender de este pasaje es que Jesús nunca nos deja solos. Al igual que con los discípulos, Él está siempre con nosotros, en la barca, está guiando nuestro caminar diario. ここからまず学べることは、イエス様は私たちを決して一人になさらず、弟子たちと共におられたのと同じように、いつも船の中で私たちと共にいてくださるということです。そして主は日々私たちの歩みを導いてくださいます。El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. 37節に、すると激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んできて船に満ちそうになった。Todo estaba tranquilo cuando de repente se dio una gran tempestad, a tal punto que las aguas entraban en la barca. Y sí, los discípulos se encontraban en un grave problema, la barca se estaba hundiendo. しかし突然激しい嵐が起こり、船の中にまで水が入り込んできました。弟子たちは船が沈んでしまうかもしれないという大きな危機に見舞われます。Y podemos estar seguros de que fue una gran tempestad, ya que aquellos hombres que estaban en la barca eran pescadores profesionales, gente que había nacido en el lugar, gente que conocía bien el lago, pero estaban totalmente asustados, y es que nunca habían experimentado una situación de esta magnitud. 船に乗っていた人たちの中には、プロの漁師やその地域で育ち湖をよく知っている人たちもいましたが、これほどひどい嵐は誰も経験したことがなく、皆すっかり震え上がってしまったのです。Y aunque el pasaje no da detalles acerca de la situación de los discípulos, podemos estar seguros de que estaban desesperados. Imagino a los discípulos gritando, nos hundimos, vamos a morir ahogados, tratando de sacar el agua de la barca y así poder salvar su vida de tal tempestad. この箇所には当時の弟子たちに関する詳細は書かれていませんが、助かろうと必死にやったことは確かです。弟子たちはきっと沈んでしまうぞ、溺れ死んでしまうぞと叫びながら、自分たちを守ろうと船の水を汲み出していたことでしょう。Y aquí podemos aprender una segunda cosa, y es que el hecho de que Jesús esté en nuestra barca, es decir, que seamos sus seguidores, no nos da ninguna garantía de que no pasaremos por momentos adversos. Por el contrario, vamos a pasar por momentos realmente difíciles. これは主イエスが私たちと船の中におられても、つまり私たちがイエスに従うものであっても、私たちは苦しみや大変なことに直面するということを教えてくれています。私たちは人生の歩みの中で極めて困難なことに何度も直面することになります。Las olas movían la barca. Sin embargo, a pesar de tal movimiento, el maestro se encontraba durmiendo en un cabezal. Es así que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 波が船を揺り動かしているにもかかわらず、イエス様は船の上で眠っておられました。38節に、ところがイエス自身は友の方で枕をして眠っておられた。そこで弟子たちはイエスを起こして、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですかと言った。¿Se imaginan la escena? Los discípulos desesperados tratando de salvar su vida y Jesús durmiendo tranquilamente en la popa. La popa es la parte de atrás del barco. Aquí podemos ver la humanidad de Jesús. Alguien que estaba literalmente agotado, estaba extremadamente cansado. 弟子たちが必死に助かろうとする姿、そしてぐっすりと眠られるイエス様、この光景が想像できるでしょうか。ここには疲れ切っていたイエス様の人間性が現れています。Cuando empezamos a leer el capítulo 4 de Marcos, vemos a Jesús subido en una barca
enseñando a la multitud, quienes escuchaban desde la orilla. マルコの4章を読み始めると、船に乗ったイエス様が、岸辺の群衆に教えている様子が描かれています。El maestro había tenido arduos días de trabajo enseñando la palabra de Dios. Tengamos en cuenta también que en aquel tiempo no habían estos micrófonos o los amplificadores. Entonces eso hacía que Jesús tenga que hablar más potentemente y eso implicaba un mayor desgaste físico. イエス様は御言葉を教える仕事で大変な日々を送っていたことが伺えます。当時は今のようなマイクなど、イエス様は大きな声で、マイク等がなくて、イエス様は大きな声で話さなければならず、そのため肉体的な消耗も大きかったことが推測されます。Jesús se encontraba muy cansado. Estaba tan cansado que ni el rugir del viento ni el ruido de las olas fueron capaces de despertarlo. Estaba extremadamente exhausto. 風の轟音も波の大きな音にも目を覚まさないほどイエス様は疲れておられました。Hace unos 15 años atrás, por una urgencia en el trabajo, tuve que quedarme hasta muy tarde, ¿no? Y bueno, para ser más concretos, me quedé hasta las 3 de la mañana trabajando. Ya se imaginarán, ¿no?, lo cansado que estaba. Aquel día solamente dormí unas 3 horas. Por la mañana, al despertar, mi esposa me dice, Marco, ¿sentiste el temblor? Y yo le dije, no le dije, no sentí nada. Había caído como un plomo al futón y no me podía despertar. Ella tuvo que despertarme a la fuerza, ¿no?, para poder ir a trabajar ese día. Y seguramente ustedes también han experimentado ese tipo de cansancio. Pues bueno, el Señor Jesús estaba así de cansado. 15年ほど前、私の仕事場で緊急事態が発生して、夜中の3時まで起きたままでいなければならなかったことがありました。その日の睡眠時間は3時間ほどで、私は本当に疲れ切っていました。朝目を覚ますと、妻があの揺れを感じた？かなり強かったけどっていうので、いや全然気がつかなかったよと答えました。皆さんにも同じような経験があるのではないでしょうか。それぐらい主は疲れておられたのでしょう。Casi al final de este mismo versículo, uno de los discípulos exclama, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí vemos a un discípulo desesperado, tratando de salvar su vida y dirigiéndose a Jesús de una manera irrespetuosa. Otras versiones dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? この説の後半で弟子の一人が叫びます。先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか？ここでは必死に自分の命を守ろうとする弟子がイエス様に対して失礼なものの言い方をする様子が描かれており、他の訳では、あなたは私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですかとあります。Probablemente en algún momento de tu vida te hayas encontrado en una situación adversa y sientes como que Dios no escucha tu clamor y empiezas a enojarte y a preguntarte ¿por qué? Dios, ¿acaso no te importo? 私たちも人生のどこかで逆境に立たされたとき、神様が自分の叫びを聞いておられないように感じて、なぜだと怒り出すことがあるのではないでしょうか。神様、私のことなどどうでもいいのですかと。Lo cierto es que, al igual que los discípulos, cuando nos encontramos en situaciones adversas, muchas veces reaccionamos de manera imprudente, de manera poco inteligente, y nos quejamos por la situación que nos toca vivir. 弟子たちのように私たちも辛い状況になるとこのように反応し、知性を忘れて自分の置かれた状況について不平を言うことがあると思います。Aquí aprendemos una tercera cosa, y es que muchas veces en medio de nuestra aflicción clamamos a Dios. Sin embargo, pareciera que Él no está escuchando nuestro clamor y nos da la impresión de que estuviera durmiendo en la popa. Pero no es así. Él actúa en el momento justo, porque sus tiempos son perfectos. ここで私たちは3つ目のことを学ぶことができます。苦難の中で私たちが主に向かって叫ぶとき、主が私たちの叫びを聞いておられないように感じ、眠っておられるのではないかと疑いたくなるときがありますが、決してそうではありません。主のなさることは時にかない、完璧であり、主は一番良いタイミングで行動してくださるからです。El versículo 39 dice, y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 39節にこうあります。イエスは起き上がって風を叱り、海に向かって静まれ黙れと言われると、風は止んで大なぎになった。Podemos imaginar el cuadro, la situación. Los discípulos desesperados, tratando de sacar el agua de la barca, gritando a gran voz y clamando. En ese instante, para sorpresa de todos, el maestro se levanta, reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Y en ese momento cesó el viento y una gran calma comenzó a gobernar aquel lugar. 想像できますでしょうか。弟子たちが大声を張り上げ、必死になって船に入った海水を汲み出しているその時に、主イエスは立ち上がり、風を叱り、海に向かって黙れ、静まれと言われたのです。その瞬間、風は止み、辺りは静まり返ります。Aquí podemos ver la deidad de Jesús. Él es el Dios encarnado, con el poder para calmar cualquier tempestad. Es aquel que estuvo durante la creación del mundo. 主イエスは人となられた神であり、どんな嵐をも鎮める力を持ち、世界が創造された時にそこにおられたお方です。Se dan cuenta, muchas veces nuestro Dios pareciera que no escucha nuestro clamor, que está dormido. Sin embargo, Él actúa de una manera que no esperamos, y eso es porque Él tiene todo el control. 私たちの主は、私たちの叫びが聞かれてないように思える時も、眠っておられるように感じられる時も、私たちが思いもしなかったようなことをなさることがよくあります。すべてを支配しておられるのは主だからです。Aquí aprendemos una cuarta cosa, y es que Dios actúa de una manera que no esperamos, y no como nosotros deseamos. Él es Dios y sus propósitos son supremos. これは主が私たちには想像もできないような方法で、また私たちが望む通りでなく、主の御心のままにことを行われるということです。イエス様は神であられ、その目的は常に最も良いものです。El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, dice de Jesús, Colosenses 1, 15 al 17. 使徒パウロはコロサイの信徒への手紙の中で主にイエスについてこう述べています。コロサイ人への手紙の1章15節17節です。Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 御子は見えない神の形であって、すべての作られたものに先立って生まれた方である。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。Y así como Dios Padre creó el mundo a través de su palabra, así también el Hijo de Dios, Jesús, calma tal tempestad tan solo con su palabra. 父なる神が言葉一つでこの世界を作られたように、神の御子である主イエスもまたその言葉一つで大きな嵐を鎮めることがおできになるのです。El verso 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? 40節にこうあります。イエスは彼らに言われた。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。Jesús es el Dios encarnado. Él conoce nuestros pensamientos y sin duda sabía lo que los discípulos estaban pensando. Ellos habían visto los milagros del Maestro, sin embargo en ese momento habían perdido la confianza en Él. Es por eso que les pregunta, ¿por qué estáis así asustados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Lo cierto es que los discípulos aún no conocían totalmente a Jesús. イエスは人となられた神であられ、私たちの考えをすべてご存知です。そして弟子たちが何を考えていたのかも間違いなくご存知でした。彼らはイエスのなさる奇跡の御業を常に見てはいましたが、嵐の中で主への信仰を失っていました。だからこそ主はなぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのかと言われたのです。弟子たちはこの時点ではまだ主イエスを完全に知っていたわけではありませんでした。El verso 41 dice, entonces temieron con gran temor
y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? 41節にこうあります。彼らは恐れおののいて互いに言った。一体この方は誰だろう。風も海も従わせるとは。Los discípulos se encontraban asombrados, no esperaban que algo así sucediera. Ellos habían visto a Jesús haciendo diversos milagros, sanando a un leproso, haciendo caminar a un paralítico, sanando a un hombre con una mano deforme, dando de comer a una multitud con tan solo unos pocos panes y algunos pececillos. Los discípulos todavía no conocían lo suficiente a Jesús. Ellos jamás imaginaron que Jesús obraría de esa manera. 弟子たちは驚きました。このようなことが起こるとは思ってもいなかったからです。確かに彼らはイエスのなさる多くの奇跡を見てきました。重い皮膚病の人を癒し、歩けなかった人が歩けるようにし、手の変形した人を癒し、少しのパンと少しの小さな魚を増やし、群衆が食事できるようになさいました。しかし弟子たちはまだイエスを十分に知らず、主がこのようなことをなさるとはみじんも想像していませんでした。Jesús se estaba dando a conocer a los discípulos. Ellos tenían dudas acerca de su divinidad, puesto que se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? 一体この方は誰だろう。風も海も従わせるとは。El maestro les estaba diciendo a través de este milagro, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios encarnado. この奇跡を通して主は私は神の子、私こそが人となった神であるなのであるということを表されたのです。Todos estos acontecimientos que se estaban dando eran parte del entrenamiento que los discípulos estaban teniendo. Más tarde estos mismos estarían muriendo martirizados por seguir al Señor Jesús. Por lo tanto, no hay duda de que estos, los discípulos, estaban convencidos de su divinidad, de que Jesús era el Dios encarnado. これらの出来事はすべて弟子たちの訓練の一環であり、後にこの弟子たちが主イエスに従い、殉教して死んだことから、彼らがイエスの神聖、つまりイエスが神の御子であられることを信じて疑わなかったことがわかります。Hasta aquí hemos podido aprender 4 cosas importantes. La primera, Dios siempre está con nosotros. Él no nos deja a la deriva. ここまで4つの重要なことを学ぶことができました。一つは、神様はいつも私たちと共におられ、決して私たちを見捨てたりなさらないということ。La segunda, el hecho de que seamos creyentes en Jesús no nos da ninguna garantía de que no vamos a pasar por situaciones adversas. 2つ目は、イエス様を信じているからといって大変な状況に陥らないという保証はないということ。La tercera, a veces pareciera que Dios no escucha nuestro clamor. Sin embargo, Él actúa en el tiempo preciso. Él no se equivoca. 3つ目は、主が私たちの叫びを聞いておられないように見えることもあるけれども、主は適切なタイミングで行動してくださり、主は間違いを犯されることがないこと。La cuarta cosa, Dios actúa de una manera que no esperamos y no como nosotros deseamos. Él es Dios y sus propósitos son supremos. 4つ目は、主は私たちの想像をはるかに超えた方法で働かれ、私たちの望み通りにことはなさらないということ。主は神であられ、その目的は最も素晴らしいものであること。Algunos que ya tenemos caminando con el Señor algunas décadas, sabemos bien que las tempestades no discriminan a nadie. Vienen de manera repentina, intempestivamente, no avisan. 何十年も主と共に歩んできた私たちは、人生の嵐は誰に対しても差別なく突然、何の前触れもなくやってくることをよく知っています。Las tormentas vienen de diferente tamaño, algunas cortas, otras más prolongadas en tiempo. Vienen de diferentes formas, a veces como hostigamiento en la escuela, en el trabajo. Vienen como enfermedades o como accidentes. また嵐というのは短いものもあれば長いものもあり、職場や学校でのいじめ、事故や病気などさまざまな形でやってきます。Y algunas tempestades acaban como quisiéramos, pero otras veces no. Lo cierto es que estas situaciones son parte de la vida en Cristo, son parte del entrenamiento de Dios, son los momentos que hacen que nos acerquemos más a Él,
Son aquellos momentos que nos hacen más fuertes. こうした嵐は私たちが望む形で終わることもあればそうでない時もあります。一つ確かなことがあるとすれば、こうした逆境はキリストにある者の人生の一部であり、神の訓練の一部であり、私たちを神に近づけ、私たちを強くするものであるということです。Son tempestades que nos hacen entender a aquellos que están pasando por un momento adverso. En otras palabras, nos hacen más empáticos, más compasivos. 人生の嵐は困難な状況にある人々を私たちが理解できるようにし、私たちをより思いやりのある人へと変えてくれるものです。Dios muchas veces actúa en nuestras vidas de manera milagrosa. Calma la tempestad y nos llena de paz. 神はしばしば私たちの人生において奇跡的に働かれ、嵐を鎮め、平安で満たしてくださいます。Sin embargo, hay ocasiones en donde pareciera que en medio de nuestra tormenta, en medio de las adversidades de la vida, Dios no escucha nuestro clamor. しかし嵐の中、人生の逆境の中で神様が私たちの叫びを聞いておられないのではと思うような時もあります。Y seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones realmente difíciles y pareciera que Dios se encuentra durmiendo en la popa? 私たちは何度本当に困難な状況の中で主に叫び、主が眠っておられるように感じる時を経験したでしょうか。Es allí donde sentimos miedo, angustia. Es que no es fácil dar gracias a Dios por un momento adverso. No es fácil cuando te dicen que alguien de tu familia sufrió un accidente y está grave en el hospital. No es fácil cuando el resultado del examen médico que le hicieron a tu esposo o esposa dice que es maligno y que hay que operar. No es fácil cuando el médico te dice ya no podemos hacer nada, le quedan 2 meses de vida. そのような時、私たちは恐れを感じ心配します。逆境の時に主に感謝するのは難しいことです。家族が事故に遭い入院したと聞く時、夫や妻の健康診断の結果、悪性のがんがあると言われ、転移の恐れがあるから切除しましょうと言われる時、医師にこれ以上手の尽くしようがなく、余命は2ヶ月であると言われる時、No es fácil, se siente miedo, angustia, tristeza y muchas veces nos enojamos contra Dios. Y en el peor de los casos abandonamos la fe, la confianza en el Maestro, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. 簡単なことではありません。恐れ、苦しみ、悲しみを感じ、多くの場合神に対して憤り、最悪の場合信仰、私たちの主、つまり私たちを愛し命を捧げられた方への信仰を捨ててしまうのです。Cuando uno se encuentra en una situación como esta, solo puede hacer 2 cosas. そのような状況に陥ったとき、人ができることは2つしかありません。Enojarse con Dios y seguir un camino equivocado, un camino de desesperación. Y la otra es dejar que Dios sea Dios, que haga su voluntad y decir, Señor, no sé por qué pasa esto, pero voy a confiar en ti, en que tus propósitos son supremos. 一つ目は神に対し怒り、間違った道、絶望の道を歩むこと。もう一つは神の御心に任せ、こういうことです。主よ、なぜこんなことが起こったのか、その理由は私には分かりません。でもあなたを信じます。あなたの目的が最も良いものであり、あなたは決して間違いを犯されないお方であると信じます。Todos recordamos a nuestro hermano Federico Cerey, ¿verdad? Ya hace más de 1 año y medio que partió a la presencia del Señor después de luchar contra el cáncer. 私たちの兄弟であるセレイ・フェデリコ兄弟は今から1年半以上前、がんと戦いながら主の御前に旅立ちました。Aún recuerdo aquel día cuando desde aquí, de este mismo púlpito, él con valentía nos compartía acerca de su enfermedad y al final de su discurso dijo, voy a seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Voy a seguir confiando en Dios, pase lo que pase. ある日ここで自らの病気のことを話し、勇気を持って何があっても主を信じ続けますと語ったその言葉を今でも覚えています。Hermanos, la fe en Dios no se puede perder. A pesar de los momentos adversos, esta debe permanecer intacta en nuestro interior. Hebreos 11:1 dice, ahora bien,
La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. 神への信仰は失われることなく、逆境の中でも私たちのうちにあり続けなければならないものです。ヘブル人への手紙11章1節に、さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。Sabemos en quién hemos creído, sabemos para qué vivimos, sabemos hacia dónde vamos. Estamos seguros que vamos a volver a ver a aquellos que han partido antes que nosotros. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un común denominador, la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 私たちは私たちの信じたお方が誰であるのか、何のために生き、死後どこへ行くのか知っています。また先に天国へ行った人たちといつか再会できることを確信しています。それは私たちが同じ主イエス・キリストを主また救い主として信じたからです。Ya han pasado más de 4 años desde que mi esposa partió a la presencia del Señor. Pero antes de su partida nos tocó vivir momentos muy difíciles, en donde el miedo y la angustia por momentos comenzaron a gobernar nuestras vidas. 私の妻が主のもとに旅立ってから4年以上が経ちますが、妻が旅立つ前、私たちは恐怖と苦しみに支配され、大変な時期を過ごしました。Y todo comenzó de manera intempestiva, y es que las pruebas no discriminan a nadie. Todos somos propensos a enfrentar situaciones realmente difíciles. 試練というのは誰にでも起こりうるもので、本当に困難な状況に直面することはよくあることです。Como familia estábamos pasando un buen momento. Tanto a mí como a mi esposa nos iba bien en el trabajo, mis hijos estaban más que bien en la escuela. Cuando de repente, inesperadamente, un día mi esposa llega a la casa y me dice que el resultado de los exámenes médicos que le habían hecho no habían sido tan alentadores, que habían encontrado células cancerosas, así que tendrían que operar. 私も妻も仕事は順調で、子どもたちも学校で良い成績を取り、家族で楽しく過ごしていた時期でした。そんなある日突然帰宅した妻から、健康診断の結果があまり良くなく、がん細胞が見つかったから手術することになったと告げられたのです。詳しくは話しませんが、それ以来通院回数が増え、手術や入院、化学療法などがんを克服するためのさまざまな治療が行われるようになりました。No voy a entrar en detalles, pero a partir de allí las visitas al médico fueron más frecuentes. Tuvieron que hacerle más operaciones, internamientos por periodos más largos, hicieron quimioterapia y diferentes tratamientos para poder vencer el cáncer. En aquel tiempo orábamos día y noche, clamábamos. Sin embargo, parecía que Dios no escuchaba nuestras oraciones. Finalmente el cáncer hizo metástasis, se fue hasta los pulmones, lo que hacía que ella sintiera dolores insoportables por la noche. 当時私たちは昼も夜も主に祈り叫び続けましたが、まるで主が私たちの叫びを聞いておられないかのように感じました。ついにがんは肺にまで転移し、耐え難い痛みが襲うようになりました。Fue un momento muy adverso, donde el mar embravecido trataba de derribar nuestra fe. 荒れ狂う海が私たちの信仰を脅かすようなまさに逆境の最中にいました。Pero ¿saben una cosa, hermanos? Mi esposa nunca renegó de Dios. Al final de sus días me dijo, Marco, quisiera quedarme más tiempo con ustedes, pero que se haga la voluntad de Dios. ですが妻は決して神を否定したりせず、しっかりとした信仰を持ち続け、最後には私はまだここにいたいと願っているけど、主の御心がなりますようにと言いました。Eso es la que la sostuvo hasta el final, la fe, la esperanza de que nuestros días no acaban aquí, sino que hay vida después de la muerte para aquellos que han creído en el Señor Jesús. 私たちの日々はここで終わるのではなく、主イエスを信じた者には死後も命があるという希望、つまりその信仰が彼女を最後まで支えたのです。Su fe estaba bien cimentada en la palabra de Dios. Siempre meditaba en ella, pero no solo eso, la compartía con la gente que la rodeaba. 妻の信仰は聖書の御言葉によく根ざしており、妻はいつも御言葉を読んでいましたが、それだけでなく、
周りの人たちにも主のことを話していました。En aquel tiempo la fe en Dios fue lo que nos sostuvo, tanto a mí como a mis 2 hijos. 主への信仰が私たちを支え、私と2人の子供たちに生きる力をくれたのです。Y quiero mencionar un aspecto muy importante para que nuestra fe no se derrumbe. Y fue el apoyo de parte de los amigos de la fe. Esa familia en Cristo, que oraba sin cesar, que permaneció con nosotros en la barca, que nos tendían la mano, que nos alentaban. Fue la manera en que Dios se manifestó a nuestras vidas. 私たちの信仰がなくならないために非常に重要だったのは信仰の友の支えでした。絶え間なく祈り、船の中で一緒に過ごし、手を差し伸べ励ましてくれた主にある家族、彼らを通して主は私たちに ご自身を表してくださいました。Dios también se manifestó a través de nuestros familiares y amigos, que nos brindaron su ayuda en todo momento y de forma incondicional. Amigos que pudieron escuchar el mensaje de salvación. またどんな時でも無条件に私たちを助けてくれた家族や友人、救いのメッセージを聞くことができた友人たちを通しても神様はご自分を表してくださいました。El último día que nos reunimos para despedir a mi esposa, a Susan, vino tanta gente a la iglesia que no había lugar para sentarse. Aquel día muchos pudieron escuchar el mensaje de salvación. 妻スーザンの告別式の日、どこにも座席がないほど多くの人が教会に集まり、主イエスの救いのメッセージを聞くことができたのです。Hermanos, los propósitos de Dios son supremos. Podrán pasar días o tal vez años para poder entender sus intenciones. Lo cierto es que Él nunca se equivoca y sus tiempos son perfectos. 主の持っておられる目的は最も良いものであり、その御心を理解するのに何日も何年もかかることがあるかもしれませんが、主は決して間違いを犯されず、主の時はいつも完璧なものです。Los discípulos perdieron la fe y eso es porque aún no conocían totalmente a Jesús. Nosotros, hermanos, los cristianos de hoy en día, no podemos perder la fe. Nosotros conocemos la historia y esa es la gran diferencia. 弟子たちは船の中で信仰を失いましたが、それは彼らがまだイエス様を十分に知っていなかったからでした。現代に生きる私たちクリスチャンは信仰を失うわけにはいきません。私たちには聖書の証があるからです。Ahora, ¿cómo mantenemos nuestra fe en medio de una situación adversa? さて、波が押し寄せ船が沈みそうになるとき、私たちはどのようにして信仰を保つべきなのでしょうか。Quiero mencionar 4 cosas que me ayudaron para mantenerme firme en la barca. 私が船の中でちゃんと落ち着いていられるようになった秘訣を4つご紹介したいと思います。La primera es perseverar en la oración. Así no lo desees, ora con gratitud. Muchas veces Dios obra de manera que no entendemos. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 1つ目は絶えず祈ることです。感謝する気分でなくとも感謝して主に祈りましょう。神様は私たちが理解できないような方法で働かれるからです。コロサイ人の手紙4章2節にあります。目を覚まして感謝のうちに祈り、ひたすら祈り続けなさい。La segunda, alimentándonos de la palabra de Dios. Hermano, lee la palabra de Dios. Es muy importante el alimento espiritual. Cuando estamos mal espiritualmente, ninguna comida sabe bien. Salmos 119, 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. 2つ目は御言葉という糧をいただくことです。聖書の御言葉を読みましょう。霊的な食べ物は私たちが口にする食べ物よりもはるかに重要なものです。霊的に元気がないときにはどんなおいしい食べ物もおいしく感じられません。詩編の119編15節16節。私はあなたの諭しを思い、あなたの道に目を留めます。
私はあなたの定めを喜び、あなたの御言葉を忘れません。La tercera, congregando, asistiendo fielmente a la iglesia. Hermanos, no dejen de congregarse. Es importante compartir con la familia de Dios. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. 3つ目は、忠実に教会に通い続けることです。集まることをやめないこと、神の家族と分かち合うことが大切です。ヘブル人の10章25節。ある人たちがいつもしているように、集会をやめることはしないで、互いに励まし、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではないか。La cuarta es apoyándonos, alentándonos unos a otros, compartiendo las cargas. Jamás voy a olvidar todo el apoyo que me dieron durante ese tiempo, en todo sentido. Nos animaron a través de su palabra, de sus palabras, de sus gestos. Algunos recuerdo que hasta me llevaban el desayuno al hospital. Sinceramente les agradezco. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. 4つ目は、支え合い、励まし合い、重荷を分かち合うこと。この苦しい期間、兄弟姉妹が言葉や仕草を持って励ましてくれたり、病院まで朝ごはんを持ってきてくれたりしたことは今でも心に残っています。第一テサロニケの5章11節。だからあなた方は今しているように互いに慰め合い、相互の徳を高めなさい。Hermanos, me encantaría acabar esta meditación diciéndoles que todos aquellos que siguen a Jesús no van a pasar por momentos adversos y que la vida en Cristo es un mar de rosas. Pero no se puede. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. イエスに従う者は苦しみに遭うことはなく、キリストにある人生はバラ色の人生であると言って、このメッセージを終えられたらよかったのですが、そうではなく、イエスご自身が、あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと語っておられます。Hermano, ¿qué harás tú cuando te toque enfrentar momentos adversos? ¿Te enojarás con Dios y seguirás un camino equivocado, un camino de desesperación? ¿O dirás, Señor, haz tu voluntad en mi vida? ¿Confiarás en Él? Y confiarás en que Él no se equivoca y que sus propósitos son supremos. 試練の時、皆さんだったらどうするでしょうか。神に対して怒り、絶望の道を歩むでしょうか。それとも、主は間違いを犯すことのないお方であり、その目的は最も良いものであると信じるでしょうか。Para terminar, quiero citar este pasaje que me sirve de apoyo en los momentos adversos. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 最後に、辛い時に励ましとなるこの聖句を引用して終わりたいと思います。ピリピ人への手紙4章6節から7節です。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。Vamos a orar, hermano. お祈りします。Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra bendita. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por los momentos de alegría que podemos vivir. Pero gracias también por los momentos adversos que nos toca vivir. Gracias porque a través de esos momentos tú moldeas nuestro carácter y haces que nos acerquemos más a ti.
En esta tarde te ruego, Señor, en especial por aquellos que se encuentran pasando por dificultades, por tormentas. Sé tú dándole la salida, la fuerza para salir adelante. Y a nosotros, que podamos ser el apoyo en esos tiempos. Dejamos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú tienes todo el control sobre todas las cosas y que tus propósitos son supremos. Tú no te equivocas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. 愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたは私たちの喜びの時、苦しみの時にも常に一緒にいてくださり、私たちを導いてくださりますから感謝いたします。そして困難の時には私たちを成長させてくださいますことも覚えて感謝いたします。どうぞ今現在、困難苦しみの中にいます兄弟姉妹、どうぞ私たちがその支えとなることができますように私たちを導いてください。すべてをあなたの御手に委ねます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。 Gracias, hermanos. Dios les bendiga. 主の祝福がありますように。Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé y estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene Dios. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Dios ha sido fiel. Y por siempre lo será. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Y aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su palabra me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Dios ha sido fiel. Y por siempre lo será. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel.
siempre lo será. Y por siempre lo será. Dios ha sido fiel.